La postura de Pedro Sánchez al respecto de la guerra de Irán ha sido clara y contundente. Desde un primer momento, el presidente español se opuso al uso del armamento militar estadounidense en las bases militares que tienen Rota y Morón para atacar a Irán. Aludía a razones evidentemente humanitarias en el sentido que no quería colocar a España en el punto de vista de Irán. Bien, las reacciones no se hicieron esperar. Donald Trump, desde el principio, con Estados Unidos, lo que hizo fue, de alguna manera, etiquetar a España como un aliado terrible. La Unión Europea pareció cerrar filas con Pedro Sánchez, luego no, luego sí, luego no, deeply concerned, algunos países sí, otros no, evidentemente de nuevo demostrando la inutilidad como bloque en conflictos internacionales como los que aquí acontecen. PP y Vox, PP y Vox no se enteraron de la película y Pedro Sánchez evidentemente ganó rédito con este tipo de actuaciones que no supieron exactamente cómo contrarrestar desde la oposición, ni derechista ni ultraderechista. Desde ese momento suceden varias circunstancias que se resumen en los siguientes puntos y que no pueden pasarse por alto. Primero, según varias informaciones, las bases militares de Rota y Morón continúan funcionando de la misma manera desde el anuncio de Pedro Sánchez. Por tanto, de nuevo, narrativa y hechos que no van de la mano. Segundo, 3 días después, Pedro Sánchez envía una fragata para defender a Chipre, territorio que también ha sido atacado por Irán, evidentemente la base militar de Chipre estadounidense, porque Chipre forma parte de la Unión Europea, no de la OTAN, pero sí que territorio considerado por parte de Pedro Sánchez como defendible, entre comillas. Lo cual sugiere que hay otro tipo de movimientos por debajo del anuncio que Pedro Sánchez hizo al respecto de las bases de Rota y Morón que no deben de pasarse por alto. Tercero, inmediatamente después, Pedro Sánchez elaboró una declaración en la que se oponía a los ataques iraníes a territorios fuera de sus fronteras, por ejemplo en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Evidentemente les estaba dorando la píldora a este tipo de estados que no pueden pasarse por alto y que no se puede de alguna manera obviar. Lo que estaba haciendo Pedro Sánchez era condenar los ataques de Irán, como si Irán fuera el que estuviera atacando y no respondiendo o defendiéndose ante el asesinato de su líder y los bombardeos que no paran de cesar en zonas militares pero también civiles dentro de las grandes ciudades de Irán. Cuarto, el no a la guerra de Pedro Sánchez se constituye de forma tramposa, vamos a decir que también contradictoria, al respecto de la política internacional que ha llevado España en los últimos años, sobre todo al respecto de la guerra de Ucrania, país en el que España ha, de alguna manera, gastado grandes esfuerzos para armarlo hasta los dientes como gran parte de los países de la Unión Europea, excepto Hungría y en cierta medida también Eslovaquia. Y quinto y derivado del cuarto punto, Pedro Sánchez deja en ridículo espantoso a la oposición de PP y Vox al utilizar sus marcos narrativos del belicismo y del patriotismo y al demostrar que el patriotismo de PP y Vox, en este caso, solo es una banderita que se saca para defender intereses extranjeros e intereses ajenos a la soberanía nacional. Pedro Sánchez, por tanto, adopta el marco de la derecha para, de alguna manera, aludir al patriotismo y a la libertad de expresión y de soberanía en el territorio español y deja a PP y a Vox desnudos ante cualquier tipo de marco o narrativa que se oponga a eso, porque evidentemente no es defendible desde la derecha ni de la ultraderecha que se pueda defender evidentemente que la soberanía de Estados Unidos quede de alguna manera por encima de la soberanía de España en el uso de las bases para la agresión a Irán desde nuestro territorio. Si me preguntan, el anuncio de Pedro Sánchez es una jugada maestra, pero evidentemente está llena de contradicciones. Es una jugada maestra narrativa que después no se corresponde con los hechos. Lo que está sucediendo en última instancia es que la democracia, por decirlo de alguna manera, se ve de nuevo comprometida ante este tipo de circunstancias y se le sacan los colores sobre todo de la vergüenza, en tanto que la democracia vuelve a demostrar que no es eficaz para, de alguna manera, soportar este tipo de conflictos y este tipo de tensiones a nivel internacional que acaban teniendo repercusiones aquí en nuestro territorio. Porque los hechos y la narrativa no tienen por qué ir de la mano. Y eso, en última instancia, requiere concluir que la verdad no tiene valor. Y como la verdad no tiene valor, la democracia cae por su propio peso. Sistemas democráticos que no tienen capacidad para enfrentar situaciones geopolíticas si no es a partir de la mentira o a partir de las medias verdades, que todavía es peor. Y bien, en cuanto a las posibles consecuencias, insospechadas como siempre, y más teniendo en cuenta el conflicto en el que nos encontramos, que es absolutamente imprevisible. Primero de todo, ya es imposible, me parece a mí, me resulta, bajo mi punto de vista, que Pedro Sánchez pierda las elecciones. La inutilidad de sus rivales políticos queda de manifiesto.
Y parece ser que lo ha hecho a propósito y que electoralmente esto le va a dar un rédito en tanto en cuanto que las encuestas lo tenían por los suelos y ahora parece evidentemente volver a revivir porque las propuestas que tienen los rivales políticos que le podrían hacer frente son absolutamente demenciales y lo que vienen a, de alguna manera, a simplificar es que viola la soberanía de España únicamente para que los intereses extranjeros, sobre todo del lobby sionista, se vean representados aquí. Segundo, Pedro Sánchez probablemente esté haciendo sin quererlo, y esto más adelante se tratará quizá en otros conflictos, pero que creo que se puede empezar a vislumbrar, está poniendo de alguna manera, como digo, la primera piedra de una especie de OTAN mucho más mediterránea. Veremos a ver el papel de Turquía aquí, veremos a ver el papel de Italia, pero parece ser que esto al final es un trasfondo que se tiene que tener muy en cuenta si se quiere entender el papel geopolítico que puede ocupar Europa en ese momento. Asumiendo también el papel de Europa, tendríamos como la tercera posible consecuencia en el sentido que la Unión Europea debe pero ya, entender que le tiene que ver las orejas al lobo. Tras tantos años de vasallaje a los Estados Unidos, probablemente ahora ya sea tarde, pero quizá hay algo de esperanza en el sentido que definitivamente no tenga que cavar su propia tumba y geopolíticamente pueda resultar como un actor relevante, si no pasará a ser poco menos que ya no una potencia de segundo grado, sino algo absolutamente irrelevante, que solo las ve venir y que solo se traga las crisis económicas generadas por otros estados, como por ejemplo los Estados Unidos o Israel, y las consecuencias lo acabaremos sufriendo todos nosotros, los habitantes de la Unión Europea. Y última posible consecuencia, esto ya quizá queda más para otro vídeo, pero empiezo a dudar ya que Israel no haya querido meter a Estados Unidos dentro de esta guerra para que el poco prestigio internacional que le quedaba acabase ya de alguna manera corromper la idea de que Estados Unidos es el hegemón mundial. Esto de alguna manera le dejaría un espacio vacío geopolítico que Israel pretendería ocupar. Y visto un poquito más con perspectiva, hay otro tipo de estados, como por ejemplo Rusia y China, que parece que no están involucrándose en el conflicto, pero que a veces no involucrarse de esta manera tan militar o tan económica como ha resultado en otro tipo de conflictos, también implica involucrarse, en el sentido que están como cruzados de brazos, especialmente China, esperando a que Estados Unidos caiga por su propio peso. Evidentemente no creo que haya una estrategia conjunta de Israel, China y Rusia para que eso suceda, pero que de alguna manera creo que todo nos está llevando un poco hacia allí. Parece que Israel quiere intentar ocupar ese lugar de hegemón mundial que Estados Unidos está intentando de alguna manera agarrarse un clavo ardiendo para no perder esa posición, pero que yo creo que está acabando de perder. Uno ya empieza a pensar eso, vete a saber si esto tiene algo que ver con la realidad o no, pero que los acontecimientos nos están llevando hacia pensamientos y teorías bastante similares es un hecho. Por tanto, el papel de Pedro Sánchez, el papel de España dentro de la guerra de Irán tiene una serie de consecuencias que no son absolutamente certeras, pero que son posibles y que no debemos de pasar por alto, y por eso el vídeo de hoy.